doy gracias a Dios por este tiempo que me ha permitido estar aquí para dar mi testimonio. Doy gracias a los pastores de que Dios los ha usado para que ellos tengan este medio, para poder llevar a muchas personas con nuestros testimonios a ser edificados. Soy la número 6 de 8 hermanos y estoy muy felizmente casada. Soy madre de 2 hijos, uno de 14 y uno de 8. Dios nos alcanzó por su infinita misericordia. Con mi esposo llevo 15 años casada. Pero 7 años yo estuve con mi esposo de que no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Pero a los 7 años de estar con mi esposo nos convertimos a Cristo. Él nos alcanzó. Entonces fui a diferentes iglesias. Fui a muchas iglesias, pero todavía Dios no le había abierto la puerta a Dios en mi corazón para que Él entrara. Siempre iba a otras iglesias que me invitaban, pero sentía que así como entraba a la iglesia, así salía. No había un cambio en mí. Pero venía como marcada con mucho rencor en mi corazón, mucho resentimiento, mucha falta de perdón en mi corazón. Entonces, cuando Dios tocó la puerta de mi corazón a que le abriera para Él poder entrar, entonces había mucho eso en mi corazón, muchas marcas, muchas cicatrices, tal vez de nuestra niñez venimos arrastrando con problemas, situaciones, y eso va haciendo que nuestro corazón se vaya volviendo duro, muy duro, porque recuerdo en ese tiempo que mi corazón estaba como demasiado duro, como una piedra, que yo no sentía como amor por nadie, no sentía como sentir como compasión por otra persona, no le demostraba amor a mi esposo, porque era tan doloroso lo que había dentro de mí que yo no le permitía que nadie me quisiera, que nadie, no le permitía que alguien se acercara a mí y me dijera te quiero, te amo. Cuando mi esposo, él me decía la amo, yo no le creía, nunca le creía, nunca. Yo le decía me está mintiendo. No permitía eso, ni yo dar amor ni que me dieran. Entonces recuerdo que teníamos 7 años juntos. En ese transcurso no estamos casados. En esos 7 años que vivimos no estábamos casados, solo estábamos juntos, así como en otros países se juntan y no se casan. Esos 7 años lo vivimos sin Cristo, donde yo venía arrastrando todo ese rencor, eso en mi corazón. Fue muy difícil esos primeros 7 años de matrimonio en el aspecto que yo no me dejaba querer. Entonces no era que mi esposo fuera un hombre como malo, no, nada que ver, no había nada de maldad en el matrimonio, pero yo no permitía que... Yo siempre decía que él estaba conmigo nomás por mi hijo, solo teníamos mi hijo, el grande, Donnie. Entonces yo siempre le decía a él, usted está conmigo porque usted no me quiere, porque yo venía con ese rechazo, ese dolor dentro de mí. El enemigo siempre traía a mi mente, tú no vales nada, tú eres fea, nadie te quiere por lo que eres. Entonces llegué a un punto donde yo no me podía ni ver ni a un espejo, porque yo me sentía muy fea. Entonces yo no podía, venía como con un autoestima muy bajo de mí como mujer, como esposa, como madre, como ser humano. Entonces el enemigo como que traía mi corazón así como demasiado ataduras, muchas cosas en mí, muchas ataduras en mí. Entonces fue así como pasamos esos 7 años con mi esposo en mi matrimonio, como no tan difíciles, pero nunca hubo un amor como una unidad, siempre un respeto, pero no había ese amor que debemos darlos como esposos. Entonces por eso que yo venía con ese rencor. Pero cuando yo vine a los pies de Cristo, fue en el 2016, a finales del 2016, hace 6 años. Entonces hace 6 años nos convertimos a Cristo. Primero me convertí yo y después se convirtió mi esposo. Un mes después mi esposo. Y doy gracias a Dios por eso, porque juntos, siempre juntos nos convertimos, y eso es algo que es una bendición.
porque a veces hay matrimonios que tal vez su esposa se convierte, su esposo no, o su esposa sí, pero gracias a Dios nosotros sí nos convertimos juntos. Y comenzamos a tener una vida de búsqueda a Dios. Dios comenzó a empezar a sanar mi corazón, todo lo que había dentro de mí que estaba perjudicando mi matrimonio. Porque esos 7 años que vivimos sin estar casados, sin poner a Dios en el centro de nuestro matrimonio, fueron años difíciles. Pero porque sabemos que cuando Jesús llega a nuestro corazón, Él nos sana, nos cambia, nos restaura. Entonces, pero cuando no le permitimos que Él entre a nuestras vidas, entonces vivimos una vida atada a lo que el enemigo nos dice, todo lo que Él nos dice, de lo que no valemos nada y todo eso. Entonces, comenzamos a servirle a Dios, comenzamos a buscar de Dios, a buscarlo, a conocerlo, porque había ido a muchas iglesias, pero ninguna de las iglesias yo sentía eso que me llenara, que eso que yo necesitaba, que llegara a Dios y me transformara, me cambiara. En ninguna iglesia, yo había ido muchas, me invitaban que fuera y yo iba y así como entraba se salía, no había un cambio en mí. Entonces recuerdo que cuando vine a esta iglesia mi primera vez fue algo totalmente diferente. Desde que entré en esa puerta yo dije, en esta iglesia hay algo que en ninguna otra iglesia yo lo he sentido. Y comenzó Dios a tratar con mi corazón, a tratar con mis sentimientos, a tratar conmigo, a que yo me valorara como esposa, como madre, como mujer, como una hija de Dios que somos. Entonces comenzó a tratar en mi corazón. Desde que yo entraba aquí a la iglesia, desde que yo ponía un pie en esa puerta, yo comenzaba a quebrantarme. Y Él me decía, te estoy limpiando tu corazón. Y todavía hasta el momento yo soy así como muy, me quebranto fácil, porque yo en el proceso que yo tuve de mi corazón dañado, mi corazón duro, no me iba a ver nadie llorar. Nadie me miraba llorar, menos mi esposo. Entonces yo enfrente de mi esposo, yo no derramaba una lágrima por hacerme esa mujer fuerte, que él no viera que yo era una mujer débil, que él podía como hacer lo que él quisiera. Entonces yo me hacía una mujer mala, fue muy mala, que no permitía de que yo derramara una lágrima, pero cuando él no estaba ahí yo me tiraba al piso a llorar, a sacar lo que había dentro de mí, pero frente a las personas había tanta dureza en mí que yo no lloraba, nadie me iba a ver derramar una lágrima. Entonces ahora yo me veo y soy tan fácil, tan blanda para llorar, pero porque antes yo me puse esa caparazón dentro de mí, que nadie va a ver que Isabel sufra, nadie va a ver que Isabel llore, nadie va a ver que Isabel siempre, una mujer demasiado como dura de corazón, donde yo podía ver a otras personas tal vez en un sufrimiento y venían y me decían, tal persona está pasando esto, y yo decía, pues así como se metió en eso, que salga. Dura, un corazón duro, así como se metió en el problema, también que salga. No había amor por el prójimo, que es el segundo mandamiento que Dios nos manda, amor por el prójimo. No había eso en mí. Tanta dureza dentro de mí que el problema de los demás no me importaba. Y menos mi problema. Así fui cuando me convertí, así fue Dios sanando, tratando con mi corazón. Recuerdo una vez Dios me muestra mi corazón me lo puso como una fuente de agua. Me puso una fuente de agua muy hermosa, cristalina. Y yo miro ese río corriendo, el agua corriendo en medio, pero alrededor había mucha pudrición, mucha hoja podrido. Y Él me decía, ese es tu corazón. Tu corazón se está limpiando, pero necesita limpiarse más. Todo eso podrido que tú ves, tienes que sacarlo, y eso es falta de perdón. Entonces Dios trató mucho conmigo en la falta de perdón, mucho, porque yo pienso que a veces como mujeres nos ponemos como orgullo, hay mucho orgullo, no solo en la mujer, también todo el ser humano. A veces hay orgullo de que sabemos que necesitamos perdonar, pero decimos, no perdono, hay orgullo.
Entonces, Él me mostró y me dijo, así está tu corazón, está limpiándose, pero falta todavía. Necesitas sacar todo eso podrido que tú ves alrededor de esa fuente, es lo que hay todavía dentro de tu corazón que necesitas sacar. Y Él iba poniéndome algo muy importante que yo quiero recalcar y decir. La oración, la intimidad con Él te va mostrando a ti qué áreas de tu vida tienes que alinear, qué áreas de tu vida tienes que entregárselas a Él. Entonces, así fui metiéndome con Él, buscando de su presencia, porque nunca había experimentado la presencia de Dios hasta que llegué a esta iglesia. Nunca, yo no sabía que era la presencia de Dios. A mis 32 años vine a tener esa relación con Dios, aunque mis padres tal vez me lo inculcaron de niña, hay un Dios, pero me inculcaron en la religión católica. Entonces son diferentes creencias que hay. Entonces, así fue que yo comencé. Cuando yo vine dije, esto es la presencia de Dios. Cuando escuchaba el pastor que hablaba de la presencia de Dios, yo dije, yo quiero conocer eso. Yo quiero conocer esa presencia de Dios, esa presencia que sana, que restaura, que limpia tu corazón, que cambia ese corazón nuevo por un corazón de piedra, por uno de carne. Yo quiero eso. Entonces comencé a buscar, y ya juntos con mi esposo, los dos juntos buscando de Dios, buscando. Entonces, y así siempre decidimos servirle a Dios. Nunca hemos pensado como regresar atrás, nunca. Decidimos servir a Dios desde el momento que nos convertimos a Él, dijimos vamos a servirlo. Y siempre digo esto, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces mis hijos, yo siempre les digo a mis hijos, ustedes tienen que servir a Dios. Entonces tienen que servirlo, así como entregarnos por completo a Él. Así Dios fue trabajando conmigo, sanando mi corazón y llevándome a cada persona donde Él me mostraba hasta por nombre. Tienes que pedirle perdón a esta persona. Con nombre me lo decía. Ve y pídele perdón. Ahí era mi decisión. Mi decisión, si yo iba a pedir perdón o yo me quedaba con eso, no pido perdón. Entonces, porque el perdón es una decisión. El perdón es que tú decidas perdonar. Entonces, Él fue trabajando mucho en esa área conmigo, el perdón. Pero Él me permitió, porque yo le pregunté de lo que iba a hablar, y Él me hizo sentir del perdón, porque fue lo que traté mucho contigo, el perdón. El perdón dentro del matrimonio, que muchas veces está hasta dentro de la iglesia, hace falta el perdón en los matrimonios. Entonces, recuerdo que así Dios fue trabajando conmigo y con mi esposo por 3 años. Dios fue preparando mi corazón. Entonces el Espíritu Santo me ministraba que contara un testimonio sobre el perdón dentro del matrimonio que yo viví. Entonces recuerdo que a los 3 años de convertida a Cristo, yo siempre decía, yo soy una mujer que jamás voy a permitir una infidelidad dentro de mi matrimonio. Nunca se lo voy a perdonar a mi esposo. Entonces, recuerdo que a los 3 años ya convertida en Cristo, recuerdo esa vez que mi esposo, vinimos a un culto un domingo. Y cuando vinimos al culto dijeron, vamos al parque, matrimonios al parque. Entonces fuimos a una reunión de matrimonios al parque. Cuando estábamos en esa reunión, estaban todos los matrimonios agarrados de las manos y comenzaron los líderes de matrimonio a orar. Entonces, cuando estaban orando, el pastor Luis Joel comienza a señalar matrimonio por matrimonio, y él comienza así con su dedo profético y dice, aquí hay matrimonios que necesitan perdonarse. Hay matrimonios que tienen cosas ocultas que necesitan confesarlas. Y cuando él pasa así señalando a cada matrimonio, su dedo se detuvo en mi esposo. Entonces, cuando su dedo se detuvo en mi esposo le dice, yo sentí que era el mismo Dios diciéndome, tienes que confesar algo. Algo que, usted sabe que a veces hay pecados, hay cosas que tal vez hemos cometido y Satanás te acusa, te está acusando.
Entonces él te está acusando, entonces tú hiciste esto, tal vez estamos orando y él llega y te dice, tú hiciste esto y tú tienes que confesarlo, tú tienes que perdonar y tú crees que esa oración te va a servir si no has perdonado, si tienes falta de perdón en tu corazón. Entonces mi esposo, él dice, cuando estábamos en esa reunión de matrimonios en el parque, dice, yo sentí el mismo Dios hablándome a mí a través del pastor de matrimonio. Así nos fuimos a la casa, llegamos a la casa, cuando estábamos en nuestra casa, todo normal, pero yo en la noche lo vi como a él muy inquieto, a mi esposo lo vi muy inquieto. Se daba vuelta para un lado, se daba vuelta para otro, y yo le decía que si no se podía dormir, y él me dice, no, ¿y usted? Y le digo yo, tampoco, yo no puedo dormir. Entonces, recuerdo que él se sienta y me dice, ¿puede sentarse? Y le digo yo, sí. Y me dice, quiero confesarle algo. Y le dije, ¿qué pasó? Y él me dice, quiero confesarle que a principio de nuestra relación, cuando recién nos juntamos, recuerde que no era casada, entonces no había establecido a Dios en el centro de mi hogar, de mi matrimonio. Entonces él me dice, recién que nos juntamos, me dice, yo le fui infiel, pero usted ya estaba conmigo. Para mí eso fue una infidelidad en mi hogar, en mi matrimonio. Entonces, cuando él me dice eso, yo, créame, que Dios ya me había preparado mi corazón. Él ya había trabajado conmigo, ya mi corazón estaba preparado para yo poder escuchar eso. Porque Dios también guardó que yo descubriera eso antes de yo convertirme a Cristo. Él guardó eso, guardó de que yo, porque si yo lo hubiera descubierto antes, yo le decía, el día que yo me entere que usted me fue infiel, le voy a dar donde más duele, separarlo de mi hijo. Teníamos solo uno. Lo voy a separar de él y nunca va a saber más de él. Entonces, y Dios guardó eso, de que no llegara a mis oídos que él me había hecho infiel. Entonces, yo cuando veo todo esto, yo digo, Señor, gracias, porque tú has guardado mi matrimonio y sé que es un propósito de Dios mi matrimonio, porque fue una oración que yo le hice a Dios. Y esa oración yo se la hacía y le decía, Señor, dame un esposo. Y le ponía las cualidades. Y exactamente como mi esposo era lo que yo le pedía a Dios. Entonces yo sé que mi matrimonio es un propósito de Dios, es una bendición. Entonces cuando él me confiesa, yo le fui infiel. Me entró como algo en todo mi cuerpo, pero al mismo tiempo una paz. Nunca que yo digo, me reconocí yo, Isabela, que era antes, como yo hubiera agarrado a cachetadas, ¿por qué me hizo? No, parece que el Espíritu Santo me puso un zipper en la boca y no dije una palabra. Me senté, me puse mi bata de dormir, mis pantuflas y me fui para el basement, sin decirle una palabra. Que otro hubiera sido, yo escuché otro testimonio y decía, yo lo saqué para la calle, le tiré la ropa y todo eso. No, yo fue totalmente diferente. Yo decía, y yo solo glorificaba y decía, lo que tú has hecho en mí, yo lo puedo ver con hechos. Me bajé al basement donde tenemos el cuarto de oración, me tiré al piso, comencé a llorar. Llorar y llorar. Nunca le dije, Señor, ¿por qué me hizo esto a mí? Yo no me lo merecía. Nunca. Solo le dije, Señor, cubre mi corazón. Sé que tú me lo sanaste. Sé que tú me lo limpiaste. Cúbremelo. Y lloro de felicidad de lo que Dios ha hecho en mí. Y solo le dije, cúbremelo. Cúbremelo. Es lo único que te pido. Esa fue toda mi oración toda la noche. Cubre mi corazón. No quiero que vuelva a entrar el rencor en mí. Tú me sacaste, tú me sanaste, todo eso me lo sacaste. Cúbremelo, cúbremelo, cúbremelo. Me dormí en esa oración, llorando en el piso. Ahí me quedé en el piso, lloré y lloré. Ese fue el día que más exalté el nombre de Dios. Ese fue el día que más lo adoré. Y le dije, aunque mi corazón
aunque el instinto de mujer, del hombre, de la mujer, el viejo hombre, como dicen, quisiera, como el enemigo te susurra y te dice, y no eras tú, Isabela, que no ibas a perdonar eso. Pero yo le decía, Señor, hoy soy una nueva criatura en ti. Y mi corazón no va a permitir que vuelva a entrar el rencor, porque Satanás me tenía atada en eso. Adoré a Dios, lo exalté como nunca todo ese día. Él se fue al trabajo y yo me anduve toda la casa, la sala, limpiando, adorando. Yo lloraba, yo reía, yo exaltaba a Dios. No sabía, eran muchas emociones encontradas. Pero nunca Satanás me vio tirada en el piso llorando, diciendo, ¿por qué me pasa esto? No le permití. Yo le dije, no te permitiré más. No te permitiré. Dios me libertó. Jesús llegó a mi vida. Él rompió toda cadena y no te voy a permitir más que uses mi vida. Así pasó todo ese día. Cuando mi esposo llegó a casa, Isabel nunca gritó tampoco. Nunca le dijo, ¿por qué me lo hiciste? No, era una paz que había dentro de mi hogar. Entonces llegó, le cociné como siempre, la casa estaba limpia, ordenada como siempre, la comida lista para que él comiera. Llegó y le dije, ¿va a cenar? Y él me dijo, no tengo hambre. Entonces lo dejé que descansara un poco. Cuando él ya descansó, le dije, ¿podemos hablar? Y ese día, toda esa noche y el día, había una voz que me susurraba y me decía, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y yo me agarré de esa palabra y yo dije, yo soy esa mujer sabia, esa que dice Proverbio. No voy a ser la mujer necia que destruya un matrimonio, que destruya un hogar, que destruya unos hijos, no. Esa palabra a mí me resonaba en mi espíritu, como que alguien me la estaba susurrando, el Espíritu Santo, como una voz que me decía, la mujer sabia edifica su casa. Cuando él llega y él le digo, ¿podemos hablar? Entonces cuando él me dice, sí, podemos hablar. Yo ya tenía 2 sillas listas abajo en el basement. 2 sillas listas, preparadas, y le dije, vamos. Algo que yo quiero impartirle a los matrimonios, a las esposas, a quien me esté viendo. Nunca los problemas de nosotros como adultos, como matrimonio, tenemos que hacer que alcancen a nuestros hijos. En mi casa nunca mis hijos supieron que papá y mamá estaban en problemas, estaban tal vez en discusiones, nunca. Porque allí no hubieron gritos. Nunca les permití que mis hijos se enteraran de nada. Entonces, cuando mi esposo llegó y ya le dije, podemos hablar, él bajó al basement, se sentó conmigo en las 2 sillas que yo tenía preparadas. Y los sentamos y los agarramos de la mano. Y él me dice, perdóneme. Le dije yo lo perdoné. Y los dos nos perdonamos, los agarramos de las manos. Y dijimos, Señor, nosotros te hemos establecido en esta casa. Tú eres el centro de nuestro hogar. Tú eres el centro de nuestro matrimonio. Y no le vamos a permitir al enemigo que nos destruya nuestro matrimonio. Nos perdonamos y le dije a mi esposo, hoy somos nuevas criaturas en Cristo. Y lo que pasó quedó en el pasado. Aquí no se vuelve a hablar de esos temas, aquí no se vuelve a recordar, aquí no se vuelve a traer, porque algo que tendemos en hacer es traer el pasado cuando ya Dios nos perdonó, al presente. Volver a recordar, si la esposa tuvo una vida anterior, un matrimonio, una relación anterior, no tiene por qué venirse a recordar al presente. Cuando ya somos nuevas criaturas en Cristo, cuando Dios ya nos perdonó, nos rompió toda atadura que había en nosotros, no podemos traerla al presente otra vez. Entonces recuerdo que nos perdonamos y todo. Ahí mis hijos nunca se enteraron que papá y mamá estaban en problemas, nunca, porque yo ese momento que yo estaba pasando eso, yo podía sentir
a Satanás en la puerta diciendo, aquí va a haber un matrimonio destruido, aquí va a haber una familia destruida. Pero Dios me dijo, mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y yo me agarré de esa palabra. Y yo le dije, Satanás, dentro de esta casa, Dios ha puesto una mujer edificadora, una mujer que edifique su casa, no que la destruye. Entonces recuerdo que nos perdonamos y nunca hemos como traído ese pasado. Entonces fui probada por Dios. Entonces recuerdo que en el transcurso de ese tiempo donde nosotros lo habíamos perdonado, donde nosotros habíamos hablado, Él me había confesado eso, Dios permitió que la persona con mi esposo me había hecho infiel viniera a esta misma iglesia. Viniera a esta misma iglesia. Entonces ahí Dios me probó, a ver Isabel, si de verdad perdonaste de corazón. Cuando recuerdo un domingo que salí de la iglesia, alguien me dice, quiero presentarle a alguien. Yo no conocía a la persona, yo no la conocía, a la muchacha. Cuando alguien se acerca y me dice, quiero presentarle a alguien, y me dice el nombre, y yo veo que es con la persona que mi esposo estuvo. Créame, delante de Dios, que yo no sentí un poquito de rencor. Lo que sentí fue compasión por ella. Yo vi tanta tristeza en la persona, vi tanto dolor, vi tanto maltrato en ella. La abracé con todo el amor y le dije, la bendigo. Y yo siempre glorificando a Dios. Y le dije, solo tú haces esto, porque con mi fuerza no lo hubiera hecho. La abracé y sentí tanta compasión que nunca había sentido. La abracé y le dije, la bendigo, que Dios me la fortalezca, que Dios me la ayude, porque vi mucho dolor en ella, mucha depresión, mucho dolor de maltrato. Y así la vi, nunca. Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Y me dijo, ese es el perdón, me dijo Dios. Eso es perdonar. Cuando tú ves a la persona, cuando tú ves la persona que tal vez te hizo daño, pero la puedes ver con amor. La puedes ver con eso como Él nos ve a nosotros. Entonces, en este testimonio, yo quiero hablarle a los matrimonios. Hay tanta familia destruida, tanto matrimonio que el enemigo está destruyendo. Y no destruye solo el matrimonio, destruye a nuestros hijos. En este testimonio yo quiero hablarle a esos matrimonios que tal vez hay falta de perdón, que necesitan perdonarse, que necesitan ser restaurados. Yo en esta mañana, yo les digo, comiencen a tener una relación profunda con el Espíritu Santo, que Él los va a guiar a cuando su corazón esté preparado, porque algo que a veces pasa en los matrimonios, de que su esposa no es cristiana o su esposo no es cristiano y viene y le confiesa algo así, él no está preparado. Eso va a hacer que su matrimonio se destruya más rápido. Entonces comience a orarle a Dios que prepare los corazones, para que cuando algo venga así, no sea para dañar, sino que sea para que haya un perdón. Hay tanto hijo en depresión, hay tanto niño escuchando que sus padres se gritan, que se levantan la voz. Créame que en mi casa yo trato de ser un ejemplo. Yo trato de que con mi testimonio ser un ejemplo para ellos. Que ellos puedan ver que papá y mamá no se va a gritar enfrente de ellos. Que tenemos un aposento donde podemos ir a hablar como personas adultas que somos. No marcar a nuestros niños desde nuestra niñez, porque si nuestros hijos miran que papá y mamá se están gritando, que papá y mamá se están faltando el respeto, entonces ellos están siendo marcados desde su niñez, su corazoncito se está dañando desde muy pequeñito. Entonces ahora yo puedo testificar y decir lo que Dios hace, lo que es perdonar. Perdonar, han habido personas que me han testificado, mi matrimonio es una apariencia. Sabemos que hay un Dios que nos está viendo. Sabemos que hay un Dios que tú quieres aparentar frente del hombre, pero Dios te está viendo.
Entonces, seamos ejemplo para nuestros hijos, para nuestras generaciones, ya que Satanás en este tiempo está llenando la mente de nuestros hijos de que no crean en la familia, cuando ellos tienen que creer en la familia. Yo me siento muy bendecida en que recuerdo un día en el Ministerio de Matrimonio estábamos dando un pequeño testimonio con mi esposo. Yo miro que mi hijo está llorando, secándose sus lágrimas. Pero a mí me llamó la atención eso, porque yo lo vi y lo vi que estaba llorando. Pero cuando yo voy en camino, yo le pregunto a mi hijo, ¿por qué tú lloraste? Y él me dijo, mamá, porque lloro de felicidad y le doy gracias a Dios por los padres que me dio, porque sé la crianza que ustedes me están dando y sé, me dijo, que lo que ustedes hablan, lo viven. Entonces, que tu hijo te testifique eso, te hace que todavía seas más ejemplo en tu casa. Y él siempre me dice, quiero tener un matrimonio como el de ustedes. Porque créame que no somos perfectos, pero si ponemos a Dios como el centro en nuestro hogar, si lo ponemos como que Él sea el que nos ayude, no habrá tormenta, no habrá viento, no habrá nada que nos separe, nada. Entonces en esta mañana yo vengo testificando eso para que matrimonios se comiencen a levantar, mujeres a edificar su casa, que no le permitan al enemigo que les destruya su hogar, su matrimonio, que así como Dios levantó esta mujer en mi casa, edificadora, que así levante muchas mujeres, que le digan al enemigo, tú no vas a poder con mi matrimonio, tú no vas a poder con mis hijos, tú no vas a poder, porque venimos de un mundo donde Satanás nos tiene atados, nos tiene con tantas ataduras, donde nosotros mismos le permitimos que Él nos tenga así, porque no queremos entregarle la vida a Cristo, no queremos abrirle el corazón a Cristo para que Él pueda restaurar, para que Él pueda quitar todo eso que hay dentro de nosotros. Y hoy doy gracias a Dios, porque créame que lo que con mi esposo vivimos hizo que mi matrimonio sea más fortalecido, que en mi matrimonio haya una confianza tan grande que no le permitimos a Satanás que una pequeña cosa entre a nuestro matrimonio. Como la palabra de Dios nos dice que esas pequeñas zorras echan a perder el viñedo. Entonces esos pequeños secretos, una confianza tan grande donde no hayan secretos como matrimonio, como pareja que somos, como uno solo, dice Dios que somos una sola carne. Entonces, como uno solo que somos, esa unidad, que seamos ejemplo en nuestros hogares, ejemplo en nuestras casas, para que Satanás no destruya a nuestros hijos, nuestras generaciones, porque estamos en un tiempo donde dice el profeta Joel, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán y verán visiones. Yo siento que este es el tiempo donde nuestros hijos van a levantarse, donde el enemigo quiere atar a la juventud, pero nosotros como padres tenemos que ser ejemplo en nuestros hogares, para que cuando nuestros hijos nos vean hablando de ese Dios que nosotros les hablamos, digan, Él es el Dios real. Ese Dios que mi mamá, que mi papá me hablan, es real, no es un Dios de mentira. Entonces, siendo ejemplo en nuestros hogares, siendo ejemplo en nuestras casas como padres, como madres que somos para nuestros hijos, ellos no se desviarán de los caminos, del camino donde Dios nos ha puesto. Dice Dios que Él nos puso herencias en nuestras manos. Nuestros hijos son herencia de Jehová son nuestros hijos, y nosotros tenemos que cuidar esas herencias que Dios ha puesto en nuestras manos. Y en esta mañana yo doy gracias a Dios. Gracias por permitirme de que por medio de este testimonio pueda yo decirle a tantos matrimonios, tantas mujeres que tal vez están dolidas, que tal vez han venido del mundo con ese corazón duro como yo lo tenía. Yo les puedo decir que si usted le permite a Jesús que entre a su corazón, que usted se lo permita, que le entregue toda área de su vida, porque a veces no queremos entregarle a Dios áreas de nuestra vida, que Él tiene que enderezarnos, que Él tiene que enderezar esas áreas. Entonces hay muchas áreas que necesitamos que Dios nos ayude, porque solos no podemos.
No podemos, solo es su Santo Espíritu que nos ayuda, porque con nuestras debilidades, nosotros en nuestra carne no podemos, solo es Él que nos ayuda. Pero cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, la puerta de nuestro hogar a Dios, todo es diferente. El amor, la paz reina en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestros hijos. Así que comencemos a levantarnos en nuestros hogares, empezando por eso, pedir perdón. Pedir perdón. Si hay matrimonios que están dolidos, si Dios lo perdonó a usted, ¿por qué usted no puede perdonar? Si usted venía atado del mundo, entonces, y con tantas ataduras, y si Él lo perdonó, ¿por qué usted no puede perdonar al prójimo? ¿Por qué usted no puede perdonar a su esposo, que es el padre de sus hijos? ¿Por qué usted no puede perdonar al que lo hiere, si Él lo perdonó a usted primero? Él fue un ejemplo para nosotros. Él primeramente se dio para que nosotros viéramos como ejemplo, para que Él fue crucificado. Cuando lo estaban crucificando, Él murió por nuestros pecados y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros, ¿por qué no vamos a perdonar? Tenemos que perdonar, sea lo más pequeño que sea. Tenemos que perdonarlo más cuando nuestros hijos están viendo todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos. Y gracias por este momento que me permitieron testificar y saber que si Dios está con nosotros, no hay nada que esté contra nosotros, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y Él es el que nos ayuda a que ese perdón esté dentro de nuestros corazones.